Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Zacatecas, presentada por la ciudadana diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, en razón de que se encuentra presente, y si la Asamblea no tiene inconveniente, se le concede el uso de la palabra a la autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Gracias. La que suscribe, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Estado, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General. Elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Presidir la Comisión Legislativa de Salud del Honorable Congreso del Estado representa una gran responsabilidad que al día de hoy he llevado dentro del más alto pleno ético y legal. De esta manera, reconocer al trabajo realizado por el Colegio Médico de Zacatecas es menester de esta presidencia expresar entonces desde la máxima tribuna del Estado que ustedes configuran un colegiado de grandes aliados que son un ejemplo de unidad y de compromiso social, escenario que nos permite ser diligentes de las mejores y más nobles causas en favor de quienes ejercen la medicina y de la salud pública en sí misma. Agradecer en ese sentido ser la voz de la presente iniciativa de reforma que sin duda dará mayor certidumbre a la práctica médica. Hoy en día, en lugar de la medicina paternalista como décadas anteriores, se ejerce la medicina contractualista, basada en la relación cliente-profesionista, en su lugar de paciente-médico. Y si los resultados de la atención no son los deseados o los esperados, el paciente o familiares cada vez más frecuentemente interponen una queja. Las vías de esta queja pueden ser civil, penal, administrativa o a través de la CONAMED, COCAM, Función Pública, Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONDUCEP, Profeco y la Secretaría de la Función Pública. Alternativa, Instituto de Justicia Alternativa. En los países desarrollados, la vía civil es más utilizada y los médicos están obligados a poseer póliza de seguro de responsabilidad civil para poder ejercer su profesión. En nuestro país, la vía penal es la más utilizada por varios factores. Es sin costo para el actor demandante, no requiere de abogados, es la vía más rápida de obtener una indemnización. Además de no pagar los costos judiciales, es muy poco frecuente tener que pagar indemnización por demanda injustificada. Impacto de la cultura de la demanda sobre la atención médica. El médico tiene la obligación de utilizar todos los medios a su alcance para intentar devolver la salud, pero no tiene la obligación de garantizar resultados, dado lo incierto de la respuesta del cuerpo humano y sus órganos. Las demandas por negligencia en la esfera pública muchas veces representan un problema de Estado, el cual no garantiza la infraestructura, el equipamiento y los medicamentos adecuados, así como el personal suficiente en las instituciones públicas. Y en nuestro estado, como en muchos estados del país, el profesional de la salud hace verdaderos milagros para poder brindar atención médica con el exceso de pacientes y grandes carencias. Pero el paciente y sus familiares, a quien ven como culpable, es al médico, enfermera, porque son la cara de los servicios de salud. Esto lleva al profesional de la salud a una desmotivación crónica, depresión y al llamado síndrome de burnout, que está presente en un gran porcentaje del personal y perpetúa un círculo vicioso de relación médico-paciente, relación que ya es defectuosa por la imposibilidad de adoptar una buena actitud ante el paciente o familiares, en este estado emocional permanente de desgaste e insatisfacción laboral. Penalizar el acto médico está llevando a la práctica de una medicina defensiva y provoca que los profesionales de salud ejerzan atemorizados y soliciten estudios exagerados para confirmar el diagnóstico, con la consecuente elevación de los servicios de salud, tanto públicos como privados, y la incapacidad presupuestal para resistirlo.
La penalización de las faltas médicas, por lo tanto, van en perjuicio de los médicos, pacientes y Estado. El Estado tiene una gran responsabilidad de regular la práctica médica, así como los conflictos médico-paciente y, en general, las quejas por la atención médica recibida. Es urgente una modificación a la legislación actual en términos de responsabilidad médica, porque de continuar así, el incremento de los costos para la medicina defensiva será tal que el sistema de salud entrará en un caos. Aunado a esto, no se ha demostrado que con denunciar y sancionar al médico se mejore la calidad de atención médica, ya que el origen de gran parte de los elementos que generan el conflicto derivan de carencias tanto en insumos como en recursos materiales y recursos humanos. Por el contrario, el aumento en la cultura de las demandas tiene un impacto negativo en la práctica de la medicina. En un estudio realizado por David Studer, publicado en Journal de Medicina, titulado La comprensión, dice que es casi el 40% de las demandas son injustificadas donde no hubo un error médico. Si esto lo trasladamos a nuestro país con la responsabilidad profesional reclamada, generalmente por vía penal, es decir, que el 40% de los médicos estarían enfrentando injustamente un proceso penal, comúnmente público, con el consecuente desprestigio profesional. Código Penal del Estado de Zacatecas y Sistema Penal Acusatorio. El Código Penal del Estado de Zacatecas no ha sido reformado en su capítulo de responsabilidad profesional para adecuarse a los escenarios actuales en los que se privilegia la cultura de la paz y el respeto absoluto a los derechos humanos, y prevalece en el Estado la sombra de un encarcelamiento cual espada de Damocles. El objetivo, pues, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es llevar a juicio oral solo los delitos graves y encarcelar únicamente individuos peligrosos para la sociedad, y establece que se respetarán los derechos tanto de la víctima y el ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Dicho esto, la privación de la libertad como medida cautelar en el profesional de la salud no debe darse, dado que no se trata de un individuo peligroso para la sociedad y tiene arraigo en su localidad. La privación de la libertad como medida cautelar no privilegia la presunción de inocencia del médico imputado y atenta contra su integridad física, psíquica y moral, causando un daño irreversible a su prestigio. Lo anterior agravado por los medios de comunicación que desde el inicio del proceso penal lo hacen público sin esperar una sentencia judicial condenatoria para el médico, quien vive en su honorabilidad, su imagen pública y su reputación. No pocas ocasiones lo llevan a la depresión severa e incapacidad consecuente e incluso al suicidio, dado que su vida profesional, patrimonial y quizá familiar ha sido destruida. Delitos de querella necesaria y de prisión preventiva oficiosa. El profesional de la salud en el ejercicio de su profesión puede cometer un delito culposo que el sistema de justicia penal acusatorio vigente requiere necesariamente de querella y admite perdón de la víctima o el ofendido. Por lo tanto, no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, como lo marca el Código Nacional de Procesos Penales. Se propone entonces adicionar algunos párrafos y artículos en el Código Penal del Estado de Zacatecas, en donde se establezca claramente cuáles delitos sí se constituyen como delitos graves en el actuar del médico y cuáles son por querella necesaria, donde no hay lugar a la prisión preventiva oficiosa. Medios alternos de solución de controversias. En el sistema penal acusatorio adversarial que nos rige, se introdujeron ya los mecanismos alternativos de la solución de controversias, que permiten a las partes tener el control en la solución de su conflicto y que disminuyen la carga de trabajo tanto de las fiscalías como a los juzgados penales. Los medios alternos de solución de controversias se han incorporado en las leyes mexicanas a partir de la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por esto que esta iniciativa se propone privilegiar sus beneficios el Código Penal del Estado de Zacatecas. Objetivos y ventajas de la justicia alternativa. Los objetivos primordiales de la justicia alternativa son resolver los conflictos a través del diálogo, promover la cultura de la paz, no judicializar los conflictos que sean de interés privado. Las ventajas de los medios alternos de solución de controversias son: las partes pueden acudir con o sin abogado, los servicios no tienen costo en las instituciones públicas, se reducen los tiempos para solucionar el conflicto, las partes evitan un desgaste emocional, el conflicto se mantiene controlado en el proceso,
Produce bienestar en ambas partes, evitando una sensación de perder o ganar, llegando al concepto de lo justo. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 184, soluciones alternas. Son formas de solución alterna del procedimiento. Fracción primera, el acuerdo reparatorio, y fracción segunda, la suspensión condicional del proceso. Artículo 186, definición. Los acuerdos son reparatorios, son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Artículo 187. Control de los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de la parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Artículo 189. Oportunidad. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento del pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Dictámenes periciales por peritos pares. Un aspecto relevante en los casos de mala práctica es que los profesionales de salud se enfrenten a dictámenes periciales efectuados por peritos no pares, es decir, no expertos en la materia que se trate, en ocasiones peritos sin práctica clínica o quirúrgica. En esta iniciativa se propone que los peritos sean propuestos por los colegios de profesionistas. Solicitamos por lo anterior regular los peritajes y asegurar sean realizados por expertos en la especialidad médica de que se trate. La propuesta de reforma incluye otro requisito de procedibilidad para interponer esta acción penal, que consiste en la existencia de un peritaje en contra del profesional de la salud elaborado de manera colegiada y emitido por el Colegio de Profesionistas de la rama médica de que se trate. Ley de Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, artículo 6. La Secretaría en materia de profesiones tendrá las siguientes facultades: otorgar el registro a los peritos profesionales que sean propuestos por los colegios de profesionistas. Proponer a las autoridades judiciales y administrativas directorio de peritos profesionales para su designación. Consentimiento válidamente informado. La Ley General de Salud y varias normas oficiales mexicanas para la salud establecen la obligatoriedad de que el paciente otorgue su consentimiento bajo información en los casos en los que se pone en riesgo la integridad física o la vida. El consentimiento válidamente informado debe establecer el pronóstico de curación o recuperación parcial o de perseveración anatómico-funcional o de secuelas limitantes o incapacitantes para la vida y o la función, así como las complicaciones que pudieran surgir y la posibilidad de procedimientos extras para surgir, minimizarlas, así como la posibilidad de accidentes durante un tratamiento médico que son imprevisibles y no responsabilidad del médico. Si en el consentimiento válidamente informado se establece que existe el riesgo de que el tratamiento médico o quirúrgico ocasione un daño no intencionado, que se corre el riesgo de alterar la salud en lugar de mejorarla cuando se presentan reacciones colaterales o complicaciones propias de los tratamientos indicados o realizados por un médico legalmente autorizado para ejercer la profesión y dicho médico estuvo al pendiente del paciente, no debe ser constitutivo de delito, aunque según el caso pudiera proceder vía civil o una indemnización o reparación de daños. Por otro lado, el médico es un ser humano falible, con todo lo que conlleva la posibilidad de errar sus diagnósticos o sus tratamientos, pero no por eso lleva una intención dolosa. Por lo tanto, no es constitutivo de delito, al menos de delito grave, ya que de constituirse sería culposo, con posibilidad de acuerdo reparatorio con perdón de la víctima u ofendido. Es tan evidente como urgente la necesidad de reformar el Código Penal, otorgando más valor al consentimiento válidamente informado y establecer políticas públicas efectivas para que en el Estado de Zacatecas las controversias médico-legales se orienten a la justicia alternativa y asimismo lograr que las instancias penales, como requisito de procedibilidad de la denuncia o querella, se apoyen en los colegios profesionistas para que emitan dictámenes colegiados por peritos pares que puedan orientar a la conclusión del caso. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración y en aras de cumplimentar lo ordenado por la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, su artículo 45, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único.
se adiciona la fracción 11ª al artículo 13, se adiciona un párrafo tercero al artículo 212 y se adicionan los artículos 285 bis, 285 ter, 296 bis y 296 ter del Código Penal del Estado de Zacatecas para quedar como siguen. Artículo 13. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad cuando los daños a la salud o a la vida de las personas se ocasionen por reacciones colaterales, complicaciones propias de los tratamientos indicados, realizados por médicos con título, especialidad u otros grados académicos legalmente expedidos por las instituciones con reconocimiento oficial de validez de estudios, siempre que no hubieran abandonado al enfermo u omisión de auxilio según las circunstancias y del caso, y que medie un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de presentarse dicha lesión o la pérdida de la vida, para lo cual el Ministerio Público o el juzgador, según se trate de la averiguación previa o el proceso, deberán tomar en cuenta el dictamen pericial médico rendido en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 212, fracción tercera. Los delitos realizados por médicos con título, especialidad u otros grados académicos legalmente expedidos por instituciones con reconocimiento oficial de validez de estudios en agravio de un paciente a quien intentaba devolver o mejorar la salud no serán clasificados como delitos de prisión preventiva oficiosa y serán de querella necesaria, salvo que el profesionista haya abandonado al paciente o se encontrara bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes, psicotópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares. Lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna otra vía como civil, administrativa, mercantil, laboral, etcétera. Como requisitos de procedibilidad, el fiscal o el juzgador requerirán de un dictamen pericial colegiado rendido en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, elaborado por 2 o más peritos expertos, miembros del Colegio de Profesionistas Médicos de la rama que se trate y por lo menos con el mismo nivel de instrucción y entrenamiento del sujeto motivo de la querella, denuncia o demanda. Artículo 285 bis. No se calificarán como delito de prisión preventiva oficiosa las lesiones producidas por un médico legalmente autorizado para ejercer su profesión en agravio de una persona a quien intentaba devolver o mejorar la salud si existía un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de presentarse dicha lesión o la pérdida de la vida, salvo que el profesionista se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares, lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna otra vía como la civil, administrativa, mercantil o laboral. Artículo 285 ter. Estos delitos se perseguirán previa querella. Artículo 296 bis. No se calificará como delito de prisión preventiva oficiosa el homicidio imprudencial causado por un médico legalmente autorizado para ejercer su profesión en agravio de una persona a quien intentaba devolver o mejorar la salud, si existía un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de pérdida de la vida, salvo que el profesionista se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares. Lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna de las otras vías, civil, administrativa, mercantil o laboral, etcétera. Artículo 296 ter. Estos delitos se perseguirán previa querella. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a los 10 días del mes de agosto del 2018. La de la voz, diputada Norma Angélica Castorena, presidenta de la Comisión de Salud de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.